bendecimos, Señor. Te damos las gracias por toda tu bondad, toda tu misericordia. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Queremos, Señor, que seas tú quien nos hable por el poder de la palabra, tu Espíritu Santo. Señor, que podamos atesorar las Sagradas Escrituras. Que seamos prudentes, Señor, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, y podamos tomar las medidas necesarias. Señor, glorifica tu santo nombre y tu verdad prevalezca sobre todo, Señor, pensamiento humano. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén, Señor. Mateo capítulo 23, versículo 37, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El aspecto profético, todo lo que tiene que ver con el futuro, es algo que siempre ha llamado la atención a todo hombre sobre la faz de la tierra en toda la historia. El Señor Jesucristo, estando en el templo, al ver que después de 3 años y medio de estar predicando, enseñando, y en una de las áreas donde Él enseñó en muchas oportunidades fue exactamente en el templo. Y después de el rechazo al mensaje de Cristo, el Señor, Él pudo ver las consecuencias que esto traería a la población. Por eso el Señor, con una exclamación de dolor, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hay una consecuencia de rechazar a Dios. Eso es lo mismo que está pasando hoy en día, lo mismo que vemos en muchos casos en la historia, cuando se rechaza la verdad, es decir, la amnistía de Dios para el perdón de pecados a la humanidad a través del sacrificio de Cristo. El hombre lo único que puede cosechar son consecuencias para su propia vida. En otras palabras, es el hombre el que se autocondena al rechazar la medicina que Dios le ofrece. Por eso, la misma exclamación del corazón de Dios es el mismo para la población mundial actual. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. En otras palabras, rechazas el mensaje del evangelio. Apedrea a los que te son enviados. ¿Qué es lo que Dios desea? Recogernos como la gallina recoge a sus polluelos, y no quisiste. En otras palabras, es una decisión de la persona al rechazar al Señor. Ahora bien,
En el tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo muy, digamos, peligroso. Por eso el Señor Jesucristo nos advierte acerca del tiempo que estamos viviendo para que nos preparemos. Hace unas 2 semanas atrás hablaba acerca del último imperio que ha de surgir en esta tierra. Pero ahora quiero hablarles, hermanos, acerca de lo que Jesús, al terminar de dar estas primeras señales, habla acerca que esto es principio de dolores. Es una frase metafórica que se está refiriendo al inicio de una serie de juicios que ha de caer sobre esta tierra. Y en este caso, ese principio de dolores es el preámbulo del inicio del último imperio mundial. Ese es el tema de esta hora. El principio de dolores, preámbulo del inicio del último imperio mundial. Y vamos a hablar de terremotos. Tranquilo, tranquilo. El Señor Jesús estaba prediciendo la destrucción del templo. Ahora, eso llamó la atención a los discípulos, que ellos le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿qué señales habrá del fin del mundo? Y estas 3 preguntas el Señor comienza a responderlas. Ahora, para que pueda aparecer este último imperio, las condiciones tienen que ser, hermanos, favorables para que surja este mover a nivel global. En primer lugar, la alianza de naciones, especialmente en el continente europeo, ya que la mayoría de los teólogos concuerdan que ahí va a surgir lo que es el último imperio a través de un hombre llamado el anticristo o el dictador mundial. Ahora bien, para que surja este continente europeo como una potencia, quiero que piense por un momento esto. Piense, tendrá que existir una desestabilización de las potencias mundiales. Dentro de estas potencias, recuerden, tenemos a Estados Unidos, Rusia y China, porque ellos tienen la hegemonía y hay otras grandes potencias también. Pero para que exista una nueva, tiene que haber otras que comiencen a descender. Ahora, ¿cómo podría ser esto? A través, hermanos, muy probablemente de una guerra. Ustedes saben, hermanos, que estamos, especialmente en los tiempos actuales, estamos observando, estamos leyendo, estamos viendo por los noticieros que hay una probable, posible guerra entre Estados Unidos, Rusia y China. En este momento, en el mar de Corea, en el mar de Japón, en la península de Corea, no solamente están los barcos estadounidenses, pero la Unión Soviética ha movido también sus barcos, y la China también. Entonces, si estas superpotencias llegan a tener un conflicto, esto va a generar que surja una nueva potencia. Eso implica una desestabilización en distintas áreas, económica, militar, política, de las anteriores, para que surja una nueva. A raíz de un desastre, y hermanos, no queremos que esto suceda. Sin embargo, si esto llega a suceder, entonces el clamor de la población mundial será paz y seguridad. Eso es lo que va a querer, paz y seguridad. Y ese clamor lo encontramos proféticamente en la palabra de Dios. Y van a hacer los esfuerzos por ese clamor, no solamente de paz y seguridad, sino de una ley y de un tribunal mundial que pueda controlar. Ya que hoy en día hay tantos problemas a través de distintos movimientos que existen en la tierra, en distintas naciones. Por eso se va a necesitar un líder y un sistema que controle. Oiga bien esto, a través de la Biblia lo que sí podemos ver es el cambio del sistema democrático por el sistema autocrático. Por eso la Biblia le llama en este caso a este hombre que va a ser el líder, el anticristo. Estos
recientes días hemos estado leyendo acerca de lo que acaba de acontecer en Turquía. Estamos hablando ahora que se está poniendo la esperanza en un hombre, en un líder, para que pueda manejar los problemas de su nación. Ahora, bíblicamente vemos que la democracia va a caer y va a surgir la autocracia, y esta será presidida por el anticristo. Ahora, el Señor Jesucristo nos advierte que todas estas cosas van a acontecer, pero cuando Él relata las señales, dice que esto será principio de dolores, es decir, será lo que va a preparar el surgimiento del último imperio mundial. Cuando Jesús habla acerca que la casa sería desierta, estamos hablando del templo en Jerusalén. Una carta del año 100 de la era cristiana al año 101, la que se conoce como la carta de Aristea, habla acerca del templo de Jerusalén y dice: era el símbolo central del judaísmo y era reconocido por su belleza. El templo en aquel entonces tenía 3 veces el tamaño del templo de Salomón, porque había sido prácticamente ampliado. Ahora, sabemos que ese templo de Salomón fue luego reconstruido en el tiempo de Zorobabel, y eso fue ampliado por Herodes el Grande, y consistía en muchos edificios, y era una estructura muy grande y magnífica del mundo antiguo. Entonces, cuando Jesús dijo: esta casa sería desierta, eso sacudió la mente de los discípulos. ¿Cómo es esto tan bonito, tan bello, tan majestuoso? Por eso los discípulos les preguntaron: mira, Señor, los edificios. Le mostraron los edificios como que si Jesús nunca había visto los edificios. O sea, el Señor había estado en el templo. ¿Recuerdan ustedes un momento que el Señor dio vueltas a las mesas y sacó a todos los cambistas y todo lo demás? El Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces, ellos se quedaron sorprendidos porque algo tan grande se pueda destruir. Eso es lo mismo que está, hermano, ocurriendo hoy en día. ¿Podrá ser destruido algo tan grande como la economía mundial? Las grandes ciudades, las grandes empresas. ¿Será esto destruido? ¿Será posible que todo esto pueda acontecer? Quiero decirle esto, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie sufra. El problema es rechazar la amnistía de Dios que tenemos en Cristo Jesús y la pone a nuestro alcance. Pero vendrá un momento, así como por 3 años y medio Jesús les predicó. Pocos recibieron ese mensaje y la mayoría lo rechazó. Por eso Jesús, en una oportunidad, decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Dice la Biblia que Jesús lloró. En otro de los evangelios relata esto. La situación es que no entendemos que cuando alguien rechaza a Dios, lo que está aconteciendo es atraer juicio sobre sí. ¿Por qué razón? Porque si cambio el cuidado de Dios en mi vida, lo estoy haciendo para que Satanás se haga cargo de mi vida. Eso es lo que estaba pasando. Rechazar a Cristo no es quedar al margen, sino que queda bajo el gobierno de Satanás. El hombre se hace copartícipe entonces con los demonios. El hombre se hace instrumento de los demonios y el hombre participa del mismo juicio con los demonios. Por eso la exclamación del Señor: Jerusalén, Jerusalén. El mismo clamor es para el mundo, para las naciones de la tierra. Ahora, las 3 preguntas que hacen los discípulos, una de ellas tiene que ver con el tiempo de la destrucción del templo. Cuando Jesús dijo estas palabras, fue en el año 33 aproximadamente. 35 años después se cumplió, cuando Tito, el general romano, invade Jerusalén y la destruye, y destruye el templo también. En el año 70 se cumplieron estas palabras. Pero la otra pregunta de los discípulos es en cuanto a las señales de su venida y las señales del fin del siglo, es decir, el fin del mundo. Ahora, en la historia tenemos tantos ejemplos de grupos que rechazaron el mensaje de Dios y fueron destruidos. Por ejemplo, el testimonio de Noé cuando construía el arca. Nadie puso atención a ese mensaje.
Nadie quiso entender lo que significaba. Se burlaban, pero Noé seguía creyendo. Y cuando vino el diluvio, creyeron, pero demasiado tarde. Así va a pasar, Jesús lo advirtió, en el tiempo de su venida. Muchos van a querer ser salvos a última hora, pero no lo van a lograr. Por eso que Dios desea que nosotros comprendamos, hermanos, que el mensaje de Dios no se puede rechazar sin quedar inmune, sin quedar sin castigo, porque somos nosotros los que decidimos. El juicio no tanto es por parte de Dios. Vemos cuando Abraham liberó a Lot de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Recuerden que en ese entonces unos reyes habían invadido esa área. Y Abraham con más de 230 siervos pelearon y libraron a Lot. Y no solamente a Lot, sino también a la gente de Sodoma y Gomorra. Y aún así, al ver un milagro que con tan pocos soldados, Abraham tuvo una tremenda victoria, y saber que era un hombre de Dios y temía a Dios, no quisieron entender el mensaje. Y Sodoma y Gomorra siguió en su propio camino hasta que fue destruida, porque rechazaron el testimonio de Dios a través de Abraham. De igual manera, el mensaje de los profetas a la nación de Israel, una y otra vez Dios envió sus profetas, y previo al juicio envió una cantidad de profetas. En el año 722 a.C., Jesús advirtió a las 10 tribus del norte de Israel que serían destruidas, y envió muchos profetas para que ellos rectificaran. No quisieron oír, no quisieron el reino de Dios, y por ende fueron entonces esparcidos por toda la tierra. Es lo que se conoce hoy en día como las 10 tribus israelitas esparcidas por la tierra. En el año 586 a.C., invade Nabucodonosor a Jerusalén, Judea. Pero antes Dios envió una buena cantidad de profetas y no entendieron y fueron llevados a la cautividad. Cuando Jesús habla de principio de dolores, es una metáfora que nos ayuda a comprender que es prácticamente, son los comienzos de los dolores de parto. ¿Dolores de parto de qué? De que Cristo viene pronto. Dolores de parto, eso estamos hablando de situaciones complicadas, de crisis que vienen sobre esta tierra, que está marcando el inicio, no es el final. Por tal razón entonces necesitamos, hermanos, poder comprender las señales de ese principio de dolores que anuncian no solamente el inicio del imperio mundial, pero también el inicio de la gran tribulación y del arrebatamiento de la iglesia. Estas señales las voy a dividir en dos grandes segmentos: señales externas y señales internas. Las señales externas tienen que ver con todo el mundo, pero las señales internas tienen que ver con la iglesia de Cristo. O sea que hay dolor de parto a nivel global y dolor de parto dentro de la iglesia. La primera señal que menciona el Señor en el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habla aquí entonces de la aparición de falsos mesías, falsos cristos, es decir, líderes religiosos que se han puesto en la brecha para que la gente pueda creer que a través de su religiosidad pueden ellos alcanzar la salvación. Pero esto es realmente completamente errado. El único que puede traer salvación es el Señor Jesucristo. Vendrán muchos, y a lo largo de la historia han aparecido. En el primer siglo de la era cristiana aparecieron muchos falsos mesías, y han aparecido a lo largo de la historia. Pero lo que está diciendo aquí la Escritura, a diferencia de la historia, es que habrá grandes cantidades. Es decir, dice, porque vendrán muchos. En la historia han aparecido algunos, pero cuando habla de muchos, o sea que la diferencia está en la cantidad, y no solamente en la cantidad de falsos mesías, sino en la cantidad de gente que va a ser atraída por ellos. Entonces, hermanos, por eso que algunos dicen que todas las religiones son buenas.
No, señores. El único bueno se llama Jesucristo, de ahí todos somos malos. El único bueno es el Señor. El único que trae salvación es Cristo. El problema es que algunos creen que todas las religiones son buenas. En otras palabras, todos los mesías que han aparecido y que han levantado religiones para supuestamente llevar a la gente a la eternidad son buenas. No es así. Es una rebelión contra Cristo. Por eso, esta es una de las señales, y vamos a empezar a ver a nivel global el levantamiento de muchos mesías, y mucha gente lo va a seguir. La segunda señal externa, es decir, en el mundo, son los conflictos bélicos. Aquí el Señor habla en el versículo que sigue: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay tres clases de conflictos bélicos que vemos acá. Primero son rumores de guerra, es decir, noticias que puede existir una guerra. Ahora, hoy en día, hermanos, tenemos algunos rumores de guerra entre Pakistán y la India. Los rumores de guerra en Siria, que pueda desencadenarse a otros niveles. El rumor de guerra en la península de Corea, y el rumor de guerra en una batalla entre los Estados Unidos y la Unión, o más bien, y Rusia. Todo esto lo estamos leyendo, lo estamos escuchando a través de los medios de comunicación. Ahora, muy probablemente suceda y muy probablemente no suceda, pero son señales, porque habla de rumores de guerra. Pero además menciona, y habrá, dice, y se levantará nación contra nación. El concepto de nación en la Biblia es un concepto de grupos étnicos. No tiene que ver con una república, con un país, como lo define las Naciones Unidas. Por decir algo, el país de Pakistán tiene 12 naciones dentro de ella, es decir, 12 grupos étnicos que viven en un mismo territorio. Cuando la Biblia habla, se levantará nación contra nación, es decir, grupos étnicos se van a levantar dentro de un mismo país. Tenemos hoy en día, hermanos, aproximadamente 16.000 grupos étnicos en el globo terráqueo. 6.880 no han oído el Evangelio, y 9.120 sí han escuchado de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se define este levantamiento de grupos étnicos? Es el enfrentamiento de naturaleza violenta, bélica o militar entre dos o más grupos étnicos, es decir, grupos de personas de diferentes orígenes culturales, religiosos, raciales, geográficos y lingüísticos. Ejemplo de ello, tenemos por ejemplo el conflicto entre los Hutus y los Tutsi en Ruanda. Años atrás hubieron masacres impresionantes, millones de personas han muerto ahí por el levantamiento de grupos étnicos dentro de un mismo país. Vemos el conflicto también entre los chinos y los tibetanos. Vemos el conflicto en la ex Yugoslavia, producido por tres grupos étnicos: los bosnios, los serbios y los croatas. De ahí que después de esa guerra, entonces ahora se divide, porque eran grupos étnicos que por años, miles de años, prácticamente había aborrecimiento del uno hacia el otro, y por eso se separaron. El problema de Siria es prácticamente el mismo, y en Irak, porque son conflictos de grupos étnicos que viven dentro de un mismo país. Cuando Jesús habla que se levantará nación contra nación, se refiere a esto. Pero el otro conflicto que menciona aquí, y habrá guerras entre reinos, es decir, guerras entre potencias mundiales. Entonces, de ahí que entonces, eso es lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo hoy en día. Si eso llega a suceder, amada iglesia de Cristo, a todos donde quiera que vivamos, no tengamos temor,
Porque Jesús dijo, no os turbéis. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Existe el potencial de destruir toda la vida, animal y vegetal, por todas las armas que tienen las naciones en toda la tierra. Pero como Dios es el que controla todas las cosas, así que le doy buenas noticias. En primer lugar, no será el fin del mundo cualquier guerra que ocurra. Y no habrá exterminio de la raza humana, nunca lo habrá, porque Dios controla todo. Y Él ya nos habló por su palabra lo que ha de acontecer. Muchos iban a morir, claro que sí, pero no habrá exterminio. Ahora, eso habla de ese conflicto, esas guerras entre reinos. Ahora, la tercera señal externa es las pestes. Siempre han existido pestes, pero en este caso, en el principio de dolores se refiere a pestes de alcance global o internacional. Es interesante, hermanos, que la palabra hebrea que se traduce como peste y luego es traducida en la Septuaginta al griego, significa algo muy interesante. Es un cambio de condición, estado o lugar. Es decir, esa peste, esas bacterias, lo que va a acontecer es que habrá mutación. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que existe, hermano, una mutación en todas las bacterias, donde muchos se están preocupando. Por ejemplo, hermanos, en el caso del científico norteamericano Thomas Frieden, hablando acerca de algunas enfermedades actuales, él dice, los conceptos de epidemia y pandemia quizás tendrían que revisarse debido a los misterios que nos dejan indiferentes, preocupados a los científicos, como es el caso de la enfermedad de Kawasaki, que se transporta mediante el viento. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día, hermano, la mutación, las cepas de cada uno de los virus, hermano, cada vez se está desafiando a la ciencia médica. Por eso que cuando se habla aquí de la escritura, de lo que son las pestes, habla prácticamente, hermano, de una forma interesante, que claro, en aquel entonces no existía el avance científico para poder mirar esto a través de un microscopio, pero lo que está hablando acá es que habría un cambio de la condición misma del virus y una mutación, y por eso muchísimos morirán. Solo, hermanos, en este año 2017, en cuanto a las enfermedades, especialmente lo que serían las pandemias, las epidemias, las plagas en los animales, se han detectado 117 enfermedades a nivel de pandemia en los animales. En los seres humanos es aún mayor. Vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, durante toda la historia de la humanidad, ha sido víctima de diversas pandemias y epidemias. Por ejemplo, la plaga de Atenas, la peste negra, el cólera, entre otras, son un ejemplo de aquellas pandemias que acabaron con la vida de millones de personas. Entonces estamos enfrentando, hermanos, según la OIC, estamos enfrentando una situación complicadísima, pero esto va a afectar a nivel global, ya no solo regional, como en la historia vemos Europa, vemos en Asia y en otros sectores focalizados, pero cuando habla de principio de dolores es que va a extenderse por todo el mundo. La otra señal es el hambre en muchas partes del mundo. Versículo 7 es lo que dice, y habrá pestes y hambres. Ahora, según el Programa Mundial de Alimentos, da esta estadística de este año,
dice que alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Esto es casi 1 de cada 9 personas en la tierra. La gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 12.9% de la población presenta desnutrición. África subsahariana es la región con mayor prevalencia con hambre. Una persona de cada 4 presenta desnutrición. Y solamente en estos países que voy a mencionar, hay 20 millones de personas ante una hambruna, como es en Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia. Pero también dice que la nutrición deficiente es la causa de casi la mitad, es decir, el 45% de las muertes en niños menores de 5 años, es decir, 3.1 millón de niños cada año. 1 de cada 4 de los niños en el mundo padece de retraso en el crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede elevarse a 1 de cada 3. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clase con hambre en los países en desarrollo. Solo en África son 23 millones. Ahora, ¿hay hambre hoy en día? Claro que sí. Pero cuando habla aquí la Biblia de hambre como parte de las señales de lo que es la venida de Cristo, como señales de lo que es el principio de dolores, es que será generalizada, es decir, en toda la tierra. Eso habla de que la economía va a descender, habrá problemas laborales, habrá escasez. Entonces, pero también nos habla de otra señal: terremotos. Terremotos. Ahora, nosotros aquí en el país, claro, vivimos en un lugar que los indígenas llamaron el Valle de las Hamacas, ¿no? Y siempre nos estamos meciendo. Nosotros aquí tenemos, mire, hace un momentito, como ustedes lo experimentaron, ¿no? Una pequeña sacudida. ¿De cuánto fue? Yo le puedo decir, según mi tantiómetro, 4.3. Bien, entonces, no, en otros países esto alarmaría a las personas, pero nosotros estamos acostumbrados a 4, 5, sentimos que en la noche como que nos mecen, nos dice duérmete niño, duérmete ya. Entonces ahí está, pero ya cuando es de 6 uno ya se para, 7 ya uno sale, entonces uno está más o menos tranquilo. El punto es que cuando habla aquí la Biblia de terremotos, claro, a través de la historia han existido muchos terremotos. Ahora, cuando habla aquí como una señal del tiempo de dolores, nos está hablando de, hermanos, que será generalizado en toda la tierra. Entonces, por ejemplo, hermanos, en el año 79, estamos hablando de 9 años después de la destrucción de Jerusalén y el templo, el Vesubio estalló y la ciudad de Pompeya fue prácticamente destruida. En el año 1755, el terremoto en Lisboa, 60.000 personas murieron. En el año 1783, Columbria, murieron 30.000 personas aproximadamente. El año 1857, en la ciudad de Nápoles, aproximadamente 12.000 personas murieron. En el año 1906, en ese mismo año, hubieron 2 grandes terremotos en California y Valparaíso, en Chile. Muchas personas, miles de personas murieron. Y la ciudad, por ejemplo, de San Francisco fue altamente dañada. Y vemos otra clase de terremotos, hermanos, que han habido, y temblores. Pero el punto es que cuando la Biblia habla aquí de terremotos, está hablando de que la magnitud y la frecuencia de esto se va a incrementar. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos definitivamente ver estas señales como prácticamente un anticipo de un hecho, así como es las contracciones en el vientre de una mujer que está a punto de dar a luz, que anuncia el nacimiento. Así también, cuando estas cosas están generalizadas e intensificadas, es porque Cristo está a las puertas. Ahora, no solo eso, pero tenemos señales internas. Las señales internas tienen que ver con la iglesia, y esto es sumamente triste, pero tenemos que aceptar que como Jesús lo dijo, así va a suceder y está sucediendo.
En el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas 6 señales que vemos aquí se refieren a un problema que se va a dar dentro de la iglesia. Bueno, en algunos que es un problema, una dificultad, pero en otros es una bendición. La primera que vemos aquí es el aborrecimiento y sufrimiento y persecución a muerte de cristianos a nivel mundial. A lo largo de los siglos siempre ha habido persecución. Si podemos traer a memoria, por ejemplo, entre el año 100 al año 313, entre el gobierno de Trajano y Diocleciano, había unas persecuciones, hermanos, increíbles. Y solamente para darles un pequeño dato de lo cruel que fueron las persecuciones, 174,000 mártires fueron sepultados en una fosa común en lo que se conoce como la tumba de San Sebastián en Roma. ¿Puede usted imaginar? 174,000 personas, cristianos, mártires, en una sola fosa en aquel entonces. Las persecuciones han ocurrido a lo largo de los siglos. La epístola del apóstol Pablo a Timoteo advierte acerca de esta situación, y en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ahora bien, las persecuciones, hermanos, no solamente han sido históricas, pero hoy en día hay lugares donde hay persecución. Hay persecución, hermanos, en países como es Norcorea. Es uno de los países que más persigue a los cristianos. Muchos están muriendo, muchos están en las cárceles. Vemos países como Afganistán, vemos países como otros países de lo que es Eurasia, vemos en lo que es en el Medio Oriente, lo que es en la India, lo que vemos en África. Hermano, hay persecución, templos, hermano, han sido quemados con toda la feligresía adentro. Hermano, en la India, en África, en otros lugares han hecho esas barbaridades, han rociado gasolina a los hermanos en Cristo y los han quemado vivos. Esto es algo que está sucediendo. El problema es que los medios de comunicación a nivel global no los están publicando. De vez en cuando publican algo, pero es algo mínimo en comparación de la magnitud de ese genocidio que se comete. Porque para muchas personas hoy en día, que un cristiano muera no significa nada, pero que muera una persona de otro grupo religioso, eso sí lo publican. ¿Por qué razón? Porque seréis aborrecidos. En otras palabras, porque usted y yo estamos identificados con Cristo nuestro Salvador, somos aborrecidos, pero somos bienaventurados porque somos del Señor Jesucristo. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso Jesús nos advirtió que nosotros seríamos aborrecidos así como a Cristo lo aborrecieron. Pero otra señal dentro de la iglesia es que muchos creyentes se van a apartar de la fe. Y eso es algo sumamente triste. Por eso dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y muchos a otros se aborrecerán. ¿Por qué dice que muchos tropezarán? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo al pecado de la apostasía. Se van a apartar de la fe. Eso lo estamos viendo hoy también, hermanos. Muchos no quieren seguir los caminos del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, en el versículo 21, dice el Señor: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que por ser sometido un cristiano inmaduro, espiritualmente hablando, no va a soportar la crisis de tal manera que va a apostatar, va a abandonar los caminos del Señor.
Pues estamos hablando de una semilla que germinó, y la semilla es el Evangelio, y el que siembra la semilla en esta parábola es Cristo. Entonces, pero por causa de la falta de madurez espiritual va a tropezar. Por eso que muchos se van a apartar de los caminos de Dios. Y hoy en día la apostasía está, hermanos, al día. Muchos cristianos se están apartando. Por eso no se sorprende. De repente van a desaparecer de la feligresía de las iglesias en toda la tierra. Personas que estuvieron en los caminos del Señor, pero se han apartado porque no soportaron las pruebas, las tribulaciones y sobre todo las persecuciones. Entonces, cuando habla de persecución, habla de una persecución global. Aquí, hermanos, en México tenemos persecución, lo que es en Chiapas y lo que es en Oaxaca. Hermanos, son situaciones sumamente críticas. Son cientos de hermanos, miles de hermanos en Cristo que están muriendo. El problema es que no los publican. De vez en cuando alguna pequeña, digamos, noticias aparece en algún periódico, pero es algo tan pequeño. ¿Pero por qué no lo publican? Porque, hermanos, los hermanos están muriendo, están siendo perseguidos. Yo he estado en esa zona, he visto fotografías que me han mostrado pastores de esa misma región, de hermanos que han sido mutilados, que les han cortado un brazo con un machete. Otros, me recuerdo que le cruzaron en su estómago, le cruzaron un arado y otras herramientas de agricultura. Hermano, es una crueldad. Pero ¿por qué sucede eso? Por causa de que somos de Cristo. Y claro, así como Caín se levantó contra su hermano Abel, así también el que no conoce a Cristo se va a levantar contra el cristiano. Así que las persecuciones, hermanos, va a venir a toda la tierra, y nosotros en El Salvador no estamos exentos de esto. Y nos daremos cuenta prontamente. Otra señal interna es el aborrecimiento dentro de la iglesia, que lo llevará a delatarse para hacer sufrir a su hermano. Por eso dice, y se entregarán unos a otros. Es decir, hermanos van a aprovechar la persecución para delatar a otra persona dentro de la misma iglesia para que sea afectado, para que lo maten o lo encarcelen. Eso se está dando hoy en día en algunas partes del mundo, pero se va a generalizar. Triste, ¿no? Saber que un hermano y una hermana va, como decimos en buen salvadoreño, a ponerle el dedo para que lo tomen preso, para que lo torturen, para que le quiten sus propiedades y otras cosas. Esto va a suceder. No solamente eso, sino que aparecerán muchos, dice aquí, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando habla de muchos, se está hablando, a través de la historia han aparecido falsos profetas, pero cuando habla de muchos, es decir, la cantidad de falsos predicadores se va a levantar, hermano, va a ser impresionante. Y no solo eso, sino que engañarán a muchos. Estamos hablando entonces que estos lo que van a hacer es engañar a hermanos en Cristo, hermano, gente que ha estado en las iglesias, y van a desviar doctrinalmente, van a predicar algo que parece el evangelio, pero no es el evangelio, y van a desviar su confianza en Cristo y ponerla en otras situaciones. Ahora, por eso necesitamos, hermanos, entender que estamos en tiempos, hermanos, y de estos falsos profetas, es decir, falsos predicadores, el desvío doctrinal. Y quiero decir, hermanos, con toda sinceridad, Señor me ha permitido estar sirviendo y trabajando a nivel de América Latina, y anteriormente estuve en muchas partes del mundo, no digamos muchas, pero bueno, algunos lugares, pero puedo ver, hermanos, el clamor, el problema, la dificultad, cómo iglesias, denominaciones se han desviado a una doctrina que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es sumamente preocupante. Una de ellas es la doctrina de la prosperidad, es decir, el materialismo, poner su confianza en las cosas materiales y no en Dios. Eso no es el evangelio. Hablando de positivismo, humanismo, lo que se predica, y no es el evangelio, y van a engañar a muchos. Entonces esto va a atraer a que muchos van a salir también de las iglesias para poderse congregar a través de este tipo de predicaciones.
Por eso nosotros necesitamos comprender esto para que estemos preparados y no ser decepcionados en cuanto a nuestro caminar cristiano. Además de eso, en quinto lugar, nos habla en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando del amor de la iglesia. Está hablando del amor ágape. Y el amor ágape solamente existe en el corazón de un cristiano nacido de nuevo. Se va a enfriar. ¿Por qué? Porque ha sufrido mucha injusticia, mucha maldad. Entonces se va a enfriar. Por eso necesitamos elevar nuestro nivel de crecimiento espiritual. Necesitamos madurar, necesitamos fortalecernos, porque no podremos prevalecer. Enfriarse el amor significa que habrá muchos hermanos con rencor, con aborrecimiento, resentimiento, con odio y venganza. Si se enfría el amor, entonces no habrá compañerismo, no habrá hermandad en algún sector de la iglesia, pero en otro, al contrario, va a florecer el amor. Y vemos dentro de estas 5 señales negativas, vemos una positiva. Y dice en el versículo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me habla aquí de un avivamiento misionero y evangelístico por todo el mundo. Hermanos, a pesar de que la iglesia va a ser sacudida, va a ser drenada, muchos van a abandonar los caminos del Señor, habrá frustración dentro de la misma iglesia, habrá mucho dolor, mucha tristeza, pero en medio de todo esto Dios va a levantar un poderoso avivamiento evangelístico misionero, y será predicado este evangelio por todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Hermano, creo que Dios va a hacer algo maravilloso. Va a haber una pasión increíble por amor a Dios y por amor a las almas en los momentos más difíciles, en ese momento de principio de dolores. Dios, hermano, se va a glorificar y va a ser predicado. No habrá una tan sola persona sobre la faz de la tierra que no haya tenido la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo. El problema es que nosotros creemos dentro de nuestro contexto salvadoreño, así, aquí todos han escuchado el evangelio. Pero en otros países, en otras regiones, no es así. Prácticamente la tercera parte de la población mundial no ha oído el evangelio hoy en día. Por eso, cada cristiano tiene que ser un misionero. Cada iglesia local tiene que soñar con el envío de misioneros, afectando nuestro país positivamente, llevando la sal por toda la tierra, por todas las naciones. Usted y yo estamos puestos aquí en esta tierra, hermano, para ser de influencia a nivel global. ¿Cuántos lo creen, hermano? Algunos no lo creen. Le voy a decir esto: usted tiene una tremenda bendición y responsabilidad de poder impactar las naciones de la tierra. Dios nos ha llamado para eso. La iglesia así tiene que concebir, porque cuando Jesús dijo que lleváramos el evangelio a toda criatura, es toda criatura. Predicar el evangelio a todo el mundo y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en este tiempo habrá un avivamiento misionero y evangelístico. Ahora, ¿cuál entonces es el papel de la iglesia ante las señales externas y las señales internas? En primer lugar, tengo que comprender el mensaje de las señales. La palabra señal significa anticipo de un hecho futuro, lo que significa etimológicamente esta palabra en el original. Es un signo, es una marca, es un anticipo de un hecho futuro. Entonces, si yo empiezo a ver las primeras contracciones del dolor de parto, me está hablando de un hecho que vendrá. No tengo que cerrar mis ojos, tengo que estar alerta. Por eso Jesús dijo: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Confiar más y más en la fuerza y el poder de la palabra de Dios por su cumplimiento. Cuando estoy viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo, históricamente se ha cumplido, evidencia, entonces yo tengo que aferrarme a la Sagrada Escritura
y que sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, y que no haya otras palabras, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Amar la palabra, atesorarla, adorar a Cristo con todo mi corazón. Entonces, si eso es, hermano, es algo que se va a dar en nuestra vida, eso nos va a ayudar a echar raíces. Por eso, cada uno de nosotros como padres necesitamos, hermanos, tener nuestro altar familiar. Necesitamos un devocional en la casa. La primer línea de batalla va a ser en la casa. Es ahí donde la vacuna espiritual de la palabra va a bendecir a nuestros niños y a todos los demás. Eso va a favorecer la unidad dentro de la familia. La palabra unifica. Vendremos a tener un mismo pensamiento. La oración debe ser fundamental en nuestra vida privada, en la vida de la iglesia. No podemos seguir así. Las cosas se están dando. Hermanos, yo no sé si se va a dar una guerra en la península de Corea que puede tener impactos a nivel global. Pero si llega a suceder, no se preocupe. No es el fin del mundo. Solamente es el principio de dolores. Pero para ello yo necesito abrazar la palabra. Además de eso, poner las cosas celestiales como nuestro tesoro y no las de la tierra. Tengo que olvidarme de amar el materialismo y el hedonismo, mis placeres, mi carnalidad. Tengo que abandonar esto. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gracias a Dios, hermano, por lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no, hermano? Gloria, demos gracias a Dios porque tenemos pan, hasta tenemos unas libras de más también. Gracias, Dios nos ha bendecido. Pero ¿sabe qué? Todo esto se va a quedar. Pero está mejor la patria celestial. Entonces yo tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por la profesión, gracias a Dios, hermano, por si tiene una pequeña propiedad, lo que sea, su vehículo, los zapatos que tanto adora. Gracias a Dios. Pero, hermano, nosotros necesitamos definitivamente poner nuestro corazón en las cosas de arriba, porque esto se puede echar a perder de la noche a la mañana. Un temblor, un terremoto puede echar a perder la economía de una familia, de una nación. Por eso yo tengo que poner mi confianza arriba, para que mi alma no se destruya en tristeza, en amargura, en conflictos mentales, sino que necesito poner mi corazón en las cosas de arriba. Además de eso, el otro papel de la iglesia durante el principio de dolores es servir con mayor pasión para evangelizar. El hecho de que estas cosas ocurren no significa retroceder, significa avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Además de eso, implica orar para que los que no son salvos se conviertan a Cristo. Necesitamos orar por ello y necesito tener una vida de mayor acercamiento y devoción a Dios por medio de la oración. Hermanos, si esto lo hacemos, nuestra vida tomará un rumbo diferente. Y nuestra vida espiritual tendrá la capacidad de poder asimilar y vivir en un ambiente hostil, pero va a ser de los mayores momentos de gloria, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Hermano, hay cosas increíbles. Les voy a contar esto. En el tiempo de la guerra, aquí en el país, me contó un pastor en Morazán, especialmente en Gotera. Se encontraba en un culto de oración y el Espíritu Santo le reveló, por lo que se conoce como palabra de sabiduría, que el templo iba a ser destruido. Y Dios le dijo: dile a la iglesia que salga, el templo va a ser destruido en unos momentos. Y él le dijo a los hermanos: hermanos, el Señor me acaba de hablar, me acaba de decir que el templo va a ser destruido, salgamos. Habían caminado 200 metros y un mortero cayó en el templo y lo destruyó. O sea, los dones espirituales en tiempo de crisis, ¿se da cuenta? La artillería pesada del Espíritu Santo está disponible para la iglesia. Es decir, palabra de ciencia, palabra de sabiduría,
dones de milagro, hermano, discernimiento de espíritu, palabra de profecía, interpretación de lengua, don de lengua, hermano. Entonces, en momentos así, no se preocupen, Dios no nos abandona, al contrario, vamos a tener la fortaleza y la bendición, hermanos, de la gracia, de la obra del Espíritu Santo. Hermano, la indiferencia de las señales, hermanos, que hubo en aquel entonces ante la construcción del arca, no quisieron entender esa señal, entonces ellos recibieron el daño. Hermanos, las señales actuales y ser indiferente ante ellas, eso nos va a producir un adormecimiento. La iglesia, lo triste es que se está adormeciendo. ¿Por qué? Se adormece porque hay pecado en el seno del corazón del cristiano. No solo eso, el materialismo, que igualmente ese, hermano, es pecado. Adoran el dinero, en lo que es la distorsión doctrinal. Otro factor que adormece es cuando algunos están incursionando o coqueteando con el pecado del ocultismo. Otros por el egoísmo y la soberbia y el hedonismo y muchas cosas parecidas. En una oportunidad, el ángel le dijo a Lot: escapa por tu vida. Y eso es lo que necesitamos hacer. Escapemos espiritualmente. Las circunstancias se van a dar, pero con la ayuda del Señor prevaleceremos. No importa los tiempos que nos toque pasar, pero Cristo está con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Buen pastor, te alabamos y te bendecimos. Señor Jesús, qué lindo, Padre. Levantamos nuestro corazón a ti, oh Dios. Padre, gracias por el santo evangelio. Señor, gracias por haber venido y haber dado tu vida para rescatarnos. Te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos, Señor, en este día ser disciplinados. Hermano, quiero en el nombre del Señor desafiarle a que tomemos esto en serio. Una vida de santidad, una vida de comunión con Dios en oración, de meternos en la palabra de Dios, enseñar la palabra, servir como nunca antes, madurar espiritualmente. Algo ideal que se puede hacer en el seno de la familia. Tenga, por favor, un devocional familiar. Es urgente que lo hagamos para que todos tengamos la fortaleza espiritual, asistamos a la iglesia, tengamos tiempo privado de oración, busquemos la oración con todos mis hermanos en tiempo de ayuno, y Dios nos va a guiar en todo instante. Si usted está dispuesto a hacer esto, póngase de pie. Debemos decir: Señor, aquí está mi vida, Señor. Quiero, Padre, ser diligente en lo que tengo que ser. Padre, ante ti estamos en este día. Señor, este es un rebaño que tú has santificado, que tú has limpiado con tu sangre. Tú lo amas, Señor Jesús. Que nadie se pierda, Padre. Hoy más que nunca necesitamos servir, trabajar. Necesitamos, Señor, enfocarnos en ti, amarnos los unos a los otros, aprender a perdonar, aprender a servir al prójimo, hacer la obra evangelística nacional e internacional. Señor, usa cada uno. Te pido especialmente por papá y por mamá, que sean los profetas tuyos en el hogar, que enseñen la palabra, que la enseñen, Señor, y eso va a traer vida entre los muertos. Señor Jesús, este país lo bendecimos, Señor. Este país, El Salvador, sea alcanzado para ti. Te pedimos por todos los países en el mundo, aún especialmente por esos países donde hay en este momento viento de guerra. Te pedimos por Norcorea, Señor. Hay miles de hermanos en Cristo. Señor, los bendecimos a mis hermanos allá. Señor, bendícenos en Surcorea, en Estados Unidos, en Rusia, en Siria, en todo el mundo. Hay ese grupo lindo, Señor, redimido con tu sangre. Pedimos, Señor, que florezca esa pasión por ti y por alcanzar el mundo para ti.
Señor, gracias. Echamos mano de esta palabra en Cristo Jesús. Lo pedimos todo. Amén y amén. Un abrazo a mis hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno.